Muy buenas tardes a todos, me presento, mi nombre es Santiago Andrés Neira Gutiérrez, estudiante de la Universidad EAN. En esta ocasión voy a enseñar nuestro detector de señales digitales. Antes de comenzar, quiero aclarar que en este video y en los anteriores expliqué que no voy a enseñarles la funcionalidad de MATLAB, ya que en mi primer video explico cómo funciona MATLAB. Y a su vez, tener en cuenta que para entender este paso del video, necesitamos saber que es una señal sinusoidal. Y en el primer video enseño qué es una señal sinusoidal y cómo obtenerla. Bueno, sin más dilación, continuemos. A su vez, tenemos la amplitud del carrier, el head de carrier. Estas propiedades aún se mantienen, incluso las propiedades del carrier, ya que en carrier lo que vamos a hacer crear es una señal sinusoidal, pero en datos digitales lo que vamos a hacer es una señal cuadrática. También recomendado ver el primer video, ya que también ahí hablamos de las señales cuadráticas. Entonces, para desarrollar una señal cuadrática, esta vez nos van a pedir bits. Los bits son categorizados entre unos y ceros y es una definición muy clara que podría decirse que 0 es off y 1 es on, ¿cierto? Entonces, continuando con el siguiente paso, lo que vamos a también tener la regla del bit y el AC carrier. Esto lo que nos permite es ver por dónde quiere que sea el on. Si el on lo vamos a definir en 0 o en 1. Si va a estar activo en 0 o en 1. Si va a estar si 0 va o si 1 va a estar desactivo y 1 va a ser activo. Estas las dos propiedades nos dicen por dónde va. Y el AC carrier nos dice por dónde va a ir. Si el 0 va a ser superior y el 1 inferior. O si el 1 superior y el 0 inferior. Esta es la única diferencia entre los elementos del bit. Y los elementos de bit. Estos recomiendo colocar siempre un número mucho más grande que 10 o 20. Ya que si colocamos un 5, la gráfica se nos va a ver mal, ya que no toma muy bien las propiedades. Pero si esta vez seleccionamos un 5 en vez de un 50, la gráfica se nos ve mucho mejor y podemos tener la representación mucho más grande. Entonces recomiendo siempre números grandes para estas propiedades. Ok, teniendo en cuenta lo siguiente, pues aquí le vamos a colocar un 1. Recomiendo siempre que el 1, como pueden ver, aquí cambió la gráfica cuando uno le colocamos el 1. Tener en cuenta siempre que solo va a aceptar de ceros a 1. Si acepta otro número, no va a funcionar y lastimosamente va a generar problemas. Entonces, recomendado siempre utilizar ceros y unos. A su vez, tenemos nuestro programa que es el ASK, FSK y PSK. Por esta ocasión, solo voy a poder enseñar el ASK, ya que las demás están en construcción y lo más probablemente es que no los pueda enseñar en este video, sino en un video mucho más adelante. Pues sin nada más que decir, muchas gracias por ver este video. Hasta luego.